Amados hermanos, hoy es el llamado Domingo de Ramos. Es el día en que celebramos la llamada entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en los últimos días de su ministerio. Y este evento nos presenta una escena que, si somos honestos, desafía completamente nuestras expectativas sobre la majestad de Dios y las implicaciones para nuestra vida. ¿Qué piensa usted cuando usted piensa en un rey? Normalmente cuando pensamos en un rey pensamos en un poder visible, dominio impotente, ¿no es así? En una gloria que intimida. Pero cuando Cristo entra a Jerusalén, no hay nada de eso. No hay un caballo de guerra, no hay un ejército con él, no hay espada, a no ser la que Pedro tenía ahí con él. Lo que vemos allí es una escena con un asno, una multitud que incluso estaban hasta, podemos decir, bien confundidas teológicamente, y hay niños clamando. Y aquí es el punto, hermano, central del mensaje de hoy. Escuche bien. La majestad de Dios no se manifiesta como el mundo espera. God's majesty does not follow human expectation. It overturns them. Para entender esto, debemos de ir al Salmo 8, porque allí encontramos nosotros el sello peculiar de la majestad divina. Vemos allí un patrón, ¿no? Un patrón que alcanza su máxima expresión en Jesucristo mismo. Consideramos, hermanos, la majestad absoluta del nombre de Dios. Observe allí el salmista conmigo. Él comienza en el primer versículo y en el último versículo 9 dice lo mismo, repite lo mismo. Conforme comienza, así termina. Y hermanos, esto no es casualidad, esto es intencional. ¿Cómo que dice el Salmo? Si usted lee el primer versículo, ya leyó el último. Oh Señor, diga conmigo, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Miren, las dos palabras traducidas como Señor aquí, oh Señor y Señor nuestro, no son las mismas en el hebreo. La primera es Yahvé, que significa yo soy. Dios se nombra a sí mismo Yahvé, es decir, el que existe absolutamente. Es el único que simplemente es, quien no vino a existencia y no dejará de ser, y nunca cambia su existencia. Él es absoluto, único y completo, autosuficiente en sí mismo. Es decir, Él no necesita nada fuera de sí. Es totalmente soberano sobre todo. Así que ese yo soy también implica presencia continua y siempre activo soberanamente en la historia, así como en cada una de nuestras vidas. Es como si el salmista nos dijera, hermano, miren, todo está encerrado en esta gran verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dios es absolutamente majestuoso. ¿Cuánto dicen amén? Lo más impresionante de este nombre es que en el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Juan, Jesús usa repetidamente esta expresión, yo soy, yo soy. Lo dice en griego, ¿no? Dice ego eimi, en griego. Y está allí conectándose directamente con el nombre divino, con Dios mismo. Por ejemplo, antes de él repetir o decir todos esos grandes yo soy, él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy.
So God's greatness is not distant. It is displayed, especially in Jesus. And He is absolutely majestic. Su gloria llena toda la tierra. Y el propósito del hombre es reconocerla, entenderla, aceptarla y disfrutarla. La primera palabra, Señor, ya dijimos, nos habla de su autoexistencia, no depende de nadie ni de nada para existir. Su eternidad es sin principio y sin fin. Algo que no podemos ni entender, ni los ángeles en los cielos pueden entender. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su independencia es totalmente absoluta. Así que Dios es, hermano, y siempre será. Y por esa razón, cuando Moisés le pregunta, o le preguntó a Dios, ustedes recordarán, ante aquella zarza ardiente, le pidió a Dios que le diera su nombre, ¿no? Y Dios le respondió a sí mismo, le dijo, yo soy el que soy. Y la segunda expresión de la palabra Señor, es decir, Señor nuestro, habla bien o mejor, de que tiene autoridad, el que tiene todo el gobierno, es el amo. Y también nos habla de el único que puede establecer relación de pacto con el hombre pecador y redimirlo. Quizás lo que más encuentro aquí impresionante en esta expresión es la palabra nuestro, porque no todo el mundo puede decir nuestro. Muchos podrán decir Señor y muchos dirán Señor, Señor en aquel día, pero nunca fueron para nuestro, como podemos decir nosotros. Nunca fue el Señor de ellos. Es decir, el Dios que es absoluto y que está en el corazón de los verdaderos creyentes y seguidores de Cristo, ese es nuestro Rey, es nuestro Rey. Y este Dios puede ser tu Dios, querido amigo que estás aquí. Si no es tu Dios, puede ser tu Dios si en su gracia vienes a Él en arrepentimiento, deseando su perdón. The God who is absolutely self-existent is also personal, our Lord. Y ahora bien, uno esperaría que un Dios así, un Dios tan grande, que actúe siempre, en cada momento actuar así, con todo ese poder que Él tiene, ¿no? Con un poder directo, con un poder visible, con un poder aplastante, con un poder abrumador. ¿Se imaginan eso? No existieron. Y como Satanás sabe esto, y lo sabe muy bien, él sabe cómo a veces obrar para confundir a la gente, y empujó ese desorden carismático en estos últimos tiempos, engañando a muchos para que se crean que ellos son como si fueran dioses. Pero el Salmo nos sorprende. ¿Por qué? Porque el sello, hermanos, el sello viene de una manera inesperada. ¿Se ha dado cuenta? Dios vence con la debilidad. David quiere que entendamos, mejor dicho, o que veamos un sello específico aquí en Dios, es decir, una característica muy peculiar de la majestad de Dios. Y este sello distintivo, o pudiéramos decir inusual o extraño quizás, de su majestad, es visto en la forma en que Dios se relaciona primeramente con los suyos y también con el hombre en general. Y veamos, por ejemplo, dice la palabra en el Salmo 8, dice, por boca de, no dice de los hombres grandes, poderosos del mundo, dice de los niños, ha establecido tu fortaleza. Sabemos que nadie pudiera ser más fuerte, más poderoso, más sabio, más grande que Dios. Pero en el versículo 2, cuando llego allí veo que habla de niños. El contraste, hermano, es tan extremo, porque sabemos que los niños no son fuertes. Los niños no parecen tener suficiente sabiduría, no tienen suficiente
suficiente entendimiento para resolver grandes problemas. Son absolutamente dependientes de otros. Son insignificantes ante los ojos del mundo para grandes obras. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué David habla de ellos aquí así? ¿Qué hacen? Están allí abriendo su boca, diciendo, clamando algo. Y sea lo que sea que estén diciendo, y lo vamos a ver en Mateo 21, hermanos, es lo suficientemente fuerte, poderoso, como para callar o pacificar al enemigo vengativo. Dice la palabra por boca de los niños. La palabra de Dios nos hace ver que el sello, o la característica de la majestad de Dios, se inclina para hacer que aquellos débiles, aquellos pequeños, sean el medio por el cual su majestad triunfa. Ahora, deténgase ahí, esto no es sentimental, esto es teológicamente radical. En un sentido, el hombre al que Dios llama a salvación y que viene a Dios en arrepentimiento es como un niño sin fuerza, pero tiene algo muy poderoso, que es el Evangelio, y el Evangelio es el poder de Dios. Y a su vez entendemos, hermanos, que aunque Dios tiene enemigos, y los tiene en cantidades en el mundo y en el corazón de aquellos que andan en tinieblas, y aunque Él es todopoderoso, damos gracias a Dios que Él no decide destruir inmediatamente con fuerza majestuosa. Dios silencia a sus enemigos por medio de aquello que el mundo considera insignificante, débil. Sometimes God defeats his enemies through the weakest instruments. Y por eso es que se usa en este texto, figuradamente, los términos como vemos allí, niños, en el Salmo 8, versículo 2, niños y los que maman. Se refieren a los más frágiles del mundo, pero que vencen a los grandes. Un ejemplo de esto lo hemos estado estudiando en la serie que hemos estado haciendo y que todavía no hemos terminado, acerca de la historia de David, y cuando tocamos el punto de que David se enfrentó a Goliat. David era el pequeño, Goliat era el grande. Así que Dios no solo cuida, sino que usa como instrumento de victoria a los que Él llama, y regularmente llama a los débiles y a los pequeños. El otro sentido, hermanos, lo vemos en las palabras aplicadas por Cristo mismo a los niños en el templo, cuando ellos clamaron Hosana al Hijo de David. Es decir, de los labios de estos niños salieron como si fueran espadas contra aquellos indignados escribas y fariseos, quienes eran considerados los grandes y los importantes, poderosos de este tiempo. Señores, estos niños, considerados débiles, vamos a decir, para el mundo, estos niños exaltaron a Cristo, hablaron de teología, hablaron de quién era Cristo, de profecía. Y esto, pues, si ustedes se fijan, cayó los labios de aquellos hombres poderosos, como dice la profecía. Así que Dios está estableciendo aquí varios principios. Una, que Él no comparte su gloria y por tanto destruye el orgullo humano, y usa a los débiles. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que podamos siempre decir: toda la gloria es tuya, nada soy, tú lo has hecho todo en mí. Si Dios usará a los fuertes, ¿se imagina eso? Si Dios usaría a los más fuertes del mundo, el hombre se exaltaría a sí mismo. Una vez oí decir a alguien: pastor, me dice, pastor, Dios nos hizo del polvo. ¿Se imagina si nos hubiera hecho de oro? Si nos hizo del polvo y somos tan orgullosos, imagínense si Dios nos hubiera hecho de oro. No quiero ni saberlo. Pero al usarlo débil, hermanos, toda la gloria es de Dios. Y este es el patrón divino, su fortaleza
manifestada en debilidad, su sabiduría manifestada en lo necio, su victoria lograda por medio de la humildad. Pero el Salmo no se detiene allí en los niños. Ahora mira hacia el hombre en general. Y vemos, hermanos, que los pequeño el hombre, pero coronado por Dios. Aquí vemos que David de repente como que se detiene y empieza a mirar al cielo, ¿no? a la creación y dice, mirando la creación de Dios, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y al hacer esto, reconoce que Dios es infinitamente grande. El hombre en comparación es nada, es nada. ¿Lo han pensado ustedes? ¿Ha podido mirar así? ¿Ha podido entender esto cuando ve la creación? Y al entender esto solo puede responder con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que es? ¿Qué es el hombre? ¿Qué soy? Nada soy para que te hayas acordado de mí. ¿Qué es el hombre para que lo quieras salvar enviando a tu hijo a la cruz del Calvario? Para que lo cuides. Y esta no es en sí, hermanos, una pregunta filosófica, aunque podemos filosofar con ella. Es una pregunta de asombro por mirar verdaderamente a Dios y reconocerlo. Es una sabia pregunta de contraste notable que deberíamos de hacerlo de vez en cuando. ¿Lo puedes ver? Él ve la distancia que hay entre Dios y el hombre y ve que es infinitamente grande. El contraste, hermano, no es un poquito grande, es inmensa, es infinito. Dios crea las galaxias con sus dedos, crea al hombre del polvo. Sin embargo, nos dice la palabra que lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Es decir, Dios no solo derrota a sus enemigos con la debilidad de aquellos pequeños como los niños que menciona, sino también gobierna el mundo con la debilidad de los hombres. Y el asombro está en que en su gracia Dios se acuerda del hombre. En su gracia Él visita al hombre. En su gracia Él lo corona. So God crowns man with glory and gives him dominion. ¿Sabe? El hombre, aunque es pequeño, y sabemos que es pecador por naturaleza, aún sus justicias son como trapos sucios o inmundicia, dice la palabra, pero tratado con dignidad divina. So human smallness becomes the stage for God's greatness. This truth reshapes both our identity and our purpose. Esto corrige dos errores. El orgullo, que dice, soy importante, soy grande en mí mismo. Y también esto corrige el otro extremo, el que dice, nada soy, para nada sirvo. Y la verdad bíblica es que no somos grandes por naturaleza, porque somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos valiosos cuando Dios nos da valor por medio de Cristo. Somos sus hijos, somos herederos con Cristo, según la palabra. Pero el texto va aún más lejos, hermano. Y es el propósito original, que es el dominio bajo Dios. Miren uno de los propósitos de Dios y cómo Él lo dice en su palabra. ¿Lo pueden leer conmigo, hermano? Dice, le hiciste señorar sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Cuando usted mira a la creación de Dios, usted la puede hoy día ver en su condición caída por el pecado. Es decir, llena de enfermedad, llena de desastres naturales, llena de maldad, hombres contra hombres, y llena de muerte que alcanza a todas las personas. El versículo 6 en este sentido nos suena como, aparentemente la vemos como exagerado.
Esto es tan lejos de ser cierto. En la práctica, hoy, ahora, en este mundo caído, o desde la caída de Adán y Eva, que nos preguntamos, David, ¿en serio? ¿Cuándo es esto? Es decir, si el hombre tuviera todo el dominio sobre la creación de la manera que Dios intentó que fuese, no hubieran enfermedades, no hubieran desastres, no hubiera muerte. Por lo contrario, hoy día parece que, por ejemplo, el cáncer, la depresión, el Alzheimer y cuanta enfermedad existe, son las que gobiernan la vida física del hombre. Y aquí podemos pensar más bien en el diseño original. El hombre debía de gobernar. El hombre debía de administrar la creación y reflejar el reinado de Dios. Pero seamos honestos, eso no es lo que vemos ahora. The world we see is not the world God originally designed. Vivimos en un mundo donde la enfermedad domina. No sé si usted sabía que 41 millones de personas mueren cada año por enfermedades no transmisibles. Y esto significa que el 71% de todas las muertes en el mundo son por enfermedades. Pero también vivimos en un mundo donde hay desastres naturales, hay accidentes por todas partes. Ya vimos lo que pasó con el avión al aterrizar los otros días. Hay tragedias, hay accidentes. El Salmo 8, Psalm 8, describes humanity's calling, but it also points forward to His restoration. Es decir, todo apunta a la necesidad de restauración. El mundo actual no refleja el Salmo 8 plenamente. Por tanto, el Salmo 8 no solo describe, sino que apunta hacia el futuro. Implica la promesa de que el hombre llegará a ser todo lo que Dios quería que fuera, el que tuviera dominio sobre todo lo que Él ha creado. Pero antes que esto suceda, el Hijo de Dios se volvería hombre. El Hijo de Dios viviría una vida perfectamente humilde y se levantará de entre los muertos. Y entonces gobernará con su pueblo sobre toda la creación para mostrar la majestad de Dios. Y ese cumplimiento, hermanos, comienza allí a revelarse en el Domingo de Ramos, en aquel evento, en aquella situación. Allí lo vemos con toda claridad. En el Evangelio de Mateo 21 vemos a Jesús entrando allí a Jerusalén, pero observe cómo entra no en poder militar, sino en humildad, montado en un asno. El rey viene, pero bajo el sello de la debilidad. The king arrives clothed in humility, not in earthly power. La multitud grita, ¡Hosana! La gente que iba delante y la gente que iba detrás clamaban diciendo, ¡Hosana el Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Pero lo más impactante ocurre después. Y es cuando los niños también comienzan a clamar. Y los niños dicen, ¡Hosana al Hijo de David, al Hijo de David! Los líderes religiosos estaban allí, se indignaron al escuchar a estos niños alabar y decir que Él era el Hijo de David, refiriéndose al Mesías. Y tal fue que fueron a Jesús y le preguntaron, diciéndole, ¿oyes lo que estos dicen? ¿Usted está oyendo lo que esos niños dicen? Esto fue, hermanos, un momento clave, porque entonces Jesús les responde con el Salmo 8. Jesús les responde diciendo a él que lo que está pasando no es coincidencia. Lo que está pasando no es un error, es un cumplimiento del Salmo 8. Y así mismo se lo dice, Jesús le dice, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza.
¿Qué les parece? Se cumplía allí en aquel momento esta profecía, pero estaban tan ciegos espiritualmente y la ceguera espiritual es terrible, hermano. Tenían la luz del mundo allí delante, tenían al Creador, tenían al Cristo poderoso allí delante y no lo podían ver. So Palm Sunday is not a coincidence, it is a divine fulfillment. Pero, ¿por qué citó Jesús este salmo? Dos cosas sucedieron cuando citó el Salmo 8. Primero, se hizo cierto porque el enemigo fue silenciado, como lo decía el Salmo. Los principales sacerdotes que venían con la intención ya de matarlo, ¿no? Pues dice la palabra que no hablaron más, como dice el Salmo 8.2, como dice el Salmo 8.2, dice, para hacer callar al enemigo. Así que Jesús especifica con claridad que este salmo se está haciendo realidad en su ministerio en aquel momento. Pero hay algo, hermanos, hay algo mucho más profundo, porque los niños, ¿a quién están alabando los niños? Cuando ustedes miran ahí, los niños están alabando a Jesús, reconociéndolo como el Hijo de David. Y cuando usted va al Salmo 8, que Jesús dice que se está cumpliendo en aquel momento, la alabanza es a Dios, a Dios. ¿Qué les parece? So the praise given to God in Psalm 8 is now directed to Jesus. Obviamente Jesús está afirmando allí su deidad. Cristo no es solo un maestro, no es solo un profeta, Él es el Dios en carne. Pero el patrón, hermanos, el patrón de debilidad no termina aquí. No termina aquí. La cruz y la resurrección, la victoria definitiva. Si ustedes miran y van a 1 Corintios 15, allí tenemos esta revelación, ¿no? Había un misterio que todavía estaba por revelarse. Uno que los mismos discípulos no entendían muy bien todavía. Y era que el camino para la victoria era el camino de una vía dolorosa, era el camino de la cruz. La cruz ante el mundo, hermanos, parece derrota. Claro, pues hubo rechazo, hubo sufrimiento y hubo muerte. So what looks like defeat becomes very means of victory. Parece derrota, pero en realidad fue la victoria más grande de la historia. Y como dice 1 Corintios 15, 20, hermanos, 1 Corintios 15, 20 y 22 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. So the resurrection confirms everything Psalm 8 anticipates. Aquí se nos muestra 4 verdades claves, hermanos. Cristo cumple el Salmo 8 como el hombre perfecto. Cristo cumple el Salmo 8 como el segundo Adán. Cristo representa aquí a su pueblo y los creyentes reinarán con Cristo. Y la resurrección garantiza precisamente el dominio perdido que será restaurado. Garantiza que el canto en esa entrada triunfal no fue en vano. Significa que tu lucha, hermano, tus dificultades en tu vida cristiana no es el final. Los caos no es eterno. La muerte no tiene la última palabra para ti, porque estás en Cristo. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy, hermanos? Para terminar, el camino de la verdadera grandeza. No lo olvides, hermano, porque aquí está el punto práctico. El sello del que hemos estado hablando, el sello de la majestad de Dios se convierte en ese patrón de vida cristiana. Es decir, Cristo, ¿cómo venció Cristo? Cristo venció en debilidad, reinó en humildad. Cristo fue exaltado después de la humillación. Por lo tanto, ese es nuestro camino también. ¿Lo sabía usted?
Ese es nuestro camino, el camino de Cristo. The path of Christ become pattern, or the pattern for his people. El orgullo no tiene lugar en el cristiano. La autosuficiencia, sepa bien que esa autosuficiencia es enemiga de la gracia. Mientras que la dependencia de Dios, la fe en su palabra, confianza en su promesa, es verdaderamente fortaleza. El sello de la majestad divina permanece eternamente y de forma única sobre el Hijo. Él es humilde, sumiso y obediente al Padre. The majesty of God shines brightest through the humility of His Son. Y por eso podemos decir todos, hermanos, como terminó David diciéndolo, podemos decirlo todos una vez más. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tu nombre, no es nuestro, tu nombre, Señor, en toda la tierra. La pregunta que queda ante nosotros, hermano, no es una pregunta teórica, sino personal. ¿Recibirás a este rey? Rey humilde, al rey crucificado y resucitado. El rey que entra en debilidad, pero reina en majestad. Hoy, al igual que en Jerusalén, hay dos respuestas. La respuesta de los orgullosos y los que rechazan, como aquellos fariseos y escribas, o la respuesta de aquellos niños que clamaban, reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios. Dios sigue usando los débiles. Dios sigue llamando a los humildes. Dios sigue coronando a los que vienen a Él con fe. Por lo tanto, querido amigo, ven a Cristo, no con méritos, no con orgullo, sino con fe. Y recibirás perdón, recibirás vida eterna, participación en su reino. Porque el rey que vino en debilidad sépanlo bien, volverá en gloria algún día. Que el Señor les bendiga a todos.